Pero no tan solo yo, sino que incitamos a todo el pueblo del Señor que dé esa milla más que se puede caminar. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos, no sabemos. El mundo está convulsionado, el mundo está clamando por algo, hermanos. Y usted está viendo lo que está pasando alrededor de lo que estábamos o lo que estamos viendo actualmente acerca de los latinos, de nosotros. Nunca lo habíamos visto, ni por mis sueños guajiros hubiera pasado eso. Gente encapuchada que agarra a los niños. Aquí está tranquilo, pero en Los Ángeles agarran a la mamá de ese niño que está ahí, la llevan arrastrando. ¿Cuándo se hubiera visto eso? No me lo hubiera yo imaginado, pero lo que le quiero decir, hermano, es que hablemos la palabra del Señor, que caminemos esa milla, que extendamos la mano de la palabra del Señor al que la necesite, porque los tiempos son cortos y puede ser que Dios nos demande, ahorita que estamos de pie todavía, extiendamos esa mano amiga, esa palabra. Si usted habla de Dios, si usted predica, háblele al vecino, háblele a aquel que cree que no va a recibir de Dios, que tal vez le va a tirar el folleto o lo va a despreciar. Háblele, hermano. Dios nos prueba de muchas maneras. Prediqué en Las Vegas hace como 2 meses, un mes y medio, 2 meses por ahí, ya me iba a meter a la iglesia y pasa un hombre, un americano, con una playera, estaba frío. Y me dijo, ¿no tienes una chamarra, un jacket, algo que yo me pueda poner? Porque Dios nos prueba si verdaderamente vivimos en la palabra o somos solamente imitadores de quién o estamos aprovechándonos del evangelio. Dice, tengo frío, me estoy muriendo de frío. Y le dije, solamente tengo de estos trajes, no tengo otros, no uso chamarras, pero tengo uno de estos. Dice, dame uno, me estoy muriendo de frío, y tengo hambre. Y tuve que descolgar uno de los que yo tengo. Dice, fíjate, si te queda, le queda bien igualito que a mí. Y dice, y también tengo hambre, me puedes comprar, no me des dinero, cómprame algo, un café, estaba enfrente a un McDonald's ahí. Y tuve que hacerlo, $3.50, $4. Y Dios nos prueba para ver si solamente somos cristianos de iglesia o Dios quiere ver si nosotros actuamos como verdaderamente hijo de Dios y que damos muestra de que seguimos amando al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Póngase sobre sus pies y abra su Biblia en el libro en el Evangelio. Dios bendiga a mi esposa. Morenita hermosa, ¿quieres dar un saludo? Pasa por acá, da un saludo de 1 minuto, no de 5 ni de 10 porque te pongo en disciplina. No, no vayas a agarrar mucho, nomás para que la gente te vea que es mi esposa, 37 años de casado, no sea que un día traiga un día que no sea a otra mujer que no sea ella. Y así que me reaprenda el pastor en el nombre de Jesús, hermano. Mi esposa, 37 años de casados, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Estamos felices, estamos agradecidos con Dios por nuevamente estar aquí. Hemos venido muchas veces. Me considero ya de casa, hermanos. Conocemos al hermano Andy, su amada esposa, y a nuestra hermana también, que siempre ella nos atiende con mucho amor, mi hermanita que está ahí atrás. Así es que Dios les bendiga, hermanos. Me es mucha alegría volverlos a ver. Y bueno, aquí le paso la parte a mi amado esposo. Dios les bendiga. Aleluya. Dios bendiga a mi morenita hermosa. 37 años de casado y ahora que nos fuimos de aquí, llegamos a Miami ya sin ningún hijo. De los cuatro se nos casaron. Se me quedó mirando y le dije, morenita, estamos solos de nuevo como cuando nos conocimos hace 38, 39 años atrás. Y dijo, ¿qué hacemos? Le dije, pues escóndete y yo te busco porque tenemos que hacer algo. Solitos estamos ya. Así que si usted tiene a sus hijos, disfrútelos, porque sus hijos un día hacen su propio nido, se casan y se van. Uno piensa que son eternos porque andan corriendo y jugando y andan haciendo travesuras. Yo le digo esto por experiencia, abrácelos, béselos, ahorita que están chiquitos. Yo recuerdo que mi hijo, el último que se nos casó, a los 5 años siempre abría las tapas, las vagonetas, sacaba las charolas,
las cubetas y ahí donde se cocinaba. Y le dije a mi esposa, yo creo que este va a ser cocinero, porque siempre saca las cazuelas. ¿Para qué las saca? Tenía 5 años y hoy que ya se casó y que se fue, quisiera verlo, que él volviera a sacar las cazuelas como él las sacaba cuando tenía 5 años. Uno los anhela. Ame a sus hijos, hermano, disfrútelos mientras puede. Lucas capítulo 3, versículo 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, cálmate Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Levante su Biblia al cielo. Vamos a invocar el nombre del Señor. Poderoso Dios, gracias Señor, estamos contentos, felices, porque tú me has permitido llegar aquí, Señor. Y estamos, Señor, en bendición. Hemos cantado alabanzas, Señor, y creemos por fe que las alabanzas llegaron hasta el trono de tu gracia. Pero, Señor, este servicio es para honrarte, para bendecir tu nombre, para ensaltar tu nombre. No es para gloria de hombre ni de mujer, sino para ti, poderoso Dios. Levantamos tu nombre en alto y te agradecemos, Señor, por la vida y la salud y porque nos tienes de pie, poderoso Dios. Usa mis labios, mi voz, mi lengua para hablar, para transmitir única y específicamente lo que tú deseas que se hable en esta tarde especial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tome sus asientos, hermano. Le hemos titulado a este mensaje, respetando la autoridad para recibir las bendiciones de Dios. ¿Cómo le hemos titulado? Respetando la autoridad para recibir las bendiciones de Dios, hermano. Quiero sincerarme con usted. Aunque yo nací en una iglesia bautista, hermano. A mí de niño me presentaron cuando estaba recién nacido, unos días después de haber sido recién nacido, hermano. Mi madre me cuenta que me presentaron en el templo y pertenecíamos a la iglesia bautista. Por muchos años pertenecimos a la iglesia bautista, pero en mi tiempo de juventud yo me preguntaba, cuando el pastor predicaba, me preguntaba acerca de qué sería de mi vida, hermano. Me daba miedo, le soy sincero, y una de las cosas que yo me acerqué a la palabra del Señor es que nunca deseaba en mi corazón aparecer en un lugar de tormento, un lugar que dice la Biblia que es un lugar donde será echado el enemigo, Satanás y sus ángeles. Pero yo nunca me visualicé, me daba terror. Y eso fue el primer punto, el primer momento que yo decidí acercarme a la iglesia. ¿Por qué? Porque quería asegurarme de mi salvación. Pero cuando fueron pasando los años y pasando los años y pasando los años, y ya después de haber sido yo bautizado y conociendo más la escritura y reconociendo que Dios me estaba llamando al ministerio, decía yo, hay algo más en este camino. Hay algo más que Dios nos puede dar. Me entristecía cuando me topaba con hijos de pastores, con hijos de ministros que decían, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser predicador como mi papá. Y uno de los motivos que me decían por qué no querían ser predicadores o por qué no querían seguir los pasos de su Señor Padre, es que decían, nunca fuimos, estoy hablando de cuando vivíamos en México, dicen, nunca hemos ido a Cancún,
Nunca hemos ido a Puerto Vallarta, nunca nos hemos ido de vacaciones, siempre hemos estado en la iglesia alabando el nombre del Señor. Y cuando le platiqué a mi papá que queríamos, que deseaba como cualquier niño, cualquier joven, ir de vacaciones con la familia, decía que nunca había dinero porque Dios no le daba dinero para esas vacaciones. Y eso era lo que motivaba a él a no seguir siendo un predicador, no seguir los pasos de su Señor Padre. Y a través de estos años de predicar la palabra y cimentarme más en la palabra del Señor, encontré que realmente Dios vino a darnos dos bendiciones, hermano, a usted y a mí. Y la primera bendición que Dios nos quiere dar es la bendición de la salvación. Que nosotros tengamos la seguridad que si venimos y nos sentamos en esa banca, en esa silla donde usted está sentado, es porque hemos creído por fe, hemos creído en nuestro corazón, que hemos y estamos no en una religión, sino estamos en la verdadera palabra que habló vuestro Señor Jesucristo. Y lo que el Señor vino a traernos es la palabra de salvación para nuestras almas, hermano. En otras palabras, si venimos aquí a la iglesia a cimentarnos cada día más y más, lo primero que Dios nos ha dado es la salvación de vuestra alma. Esa era una de las enseñanzas básicas, cimentadas del apóstol Pablo, cuando decía en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible delante de la venida de vuestro Señor Jesucristo. Está hablando tres partes de vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y si lo separamos de acuerdo a la enseñanza del rey Salomón, donde dice que el espíritu, cuando muere el hombre, se va a Dios quien lo dio. Y el cuerpo en el cual nosotros nos movemos, cuando nos llevan al panteón después de muertos, después de 5, 10, 20, 100, 200, 500 años, de acuerdo a la palabra del Señor, se desintegra, se hace polvo, porque Dios le dijo a Adán y a Eva, pues polvo son y al polvo volverán. En otras palabras, el cuerpo en el que nos movemos se hace polvo, pero sobra algo muy poderoso que se llama alma. Y esa alma que nosotros tenemos es un alma inmortal, un alma que nunca morirá. Pasarán los años y los años, los siglos y los siglos, y esa alma nunca morirá porque es un alma eterna, vivirá por los siglos de los siglos, hermano. Ahora, el gran dilema que tenemos nosotros es ¿dónde pasaremos la eternidad con esa alma que Dios nos ha dado, hermano? Eso era algo que me golpeaba. Y encontré en la Biblia, hermano, que Dios no desea que nadie perezca. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo, 3:9, de segunda de Pedro, perdón. Dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, no deseando, no queriendo que nadie perezca, o sea, que ningún alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el corazón de Dios, lo primero es la salvación de vuestra alma. ¿Por qué? Porque realmente existe un lugar de tormento. Lo que creíamos o lo que dice la Biblia es real. Jesucristo en Lucas capítulo 12 versículo 4 llamó a los apóstoles y les dijo, amigos míos, acérquense, no temáis al que mata el cuerpo, porque después de eso nada más puede hacer. Yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed más bien a aquel que tiene poder de echar vuestros cuerpos juntamente con vuestras almas en el infierno, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se extingue, nunca se apaga. A ese os digo, a ese temer. ¿Está hablando de qué? De la salvación de vuestra alma. O sea, el alma que nosotros tenemos es un alma inmortal, pero Jesucristo quiere que nosotros tengamos la seguridad de la salvación del alma. A su nombre. La otra cosa que muchas veces nosotros nos equivocamos. En Los Ángeles encontré a un hombre que me dijo esto, me sorprendió, pero es el pensamiento de cada persona. Me dijo, hermano Castañeda, a mí yo no necesito riquezas,
ni dinero. Yo con la salvación de vuestra alma, de mi alma, estoy feliz. Yo aunque duerma debajo de un puente. Y le dije, hermano, si usted vive y tiene una familia, su familia no lo va a seguir debajo del puente. Y eso es el problema que tenemos los evangélicos, que pensamos que Dios está peleado con el dinero. Hay gente que me dice, yo no le pido a Dios riqueza porque yo me voy de la iglesia. Si Dios me bendice en abundancia, cuando dice de abundancia, ¿de qué estás hablando? 5, 10 millones, yo me voy de la iglesia. Nadie se puede detener con dinero en la iglesia, hermano Castañeda. El dinero saca a la gente de la iglesia. Dice, es el pensamiento que tiene cada persona. Dios no está peleado. Nosotros pensamos que Dios está peleado con la riqueza. O tienes la salvación y vives en pobreza, o es lo que Dios te está ofreciendo. No. Nosotros somos los peligrosos que no podemos ser fieles con Dios. Que cuando Dios nos bendice en abundancia, que cuando Dios quiere darnos lo mejor, que nosotros como hijos de Dios tenemos ya la salvación de vuestra alma, pero también nos quiere bendecir. Pero Dios sabe que somos peligrosos. Conozco gente que cuando Dios lo bendijo en abundancia se fue de la iglesia. ¿Por qué se van? O sea, Dios no está peleado con la bendición, queridos hermanos. Ahora, muchas veces, y de acuerdo a la palabra, hermano, lo que acabamos de leer, el título, respetando la autoridad para recibir las bendiciones de Dios. Muchas veces se detienen las bendiciones cuando nosotros no respetamos la autoridad, y no respetar la autoridad trae consecuencias, hermano. Mire, la Biblia dice, hablando el libro de Mateo, que Jesús vino a Galilea hacia Juan el Jordán, donde estaba bautizando. Ahora, Juan era el único hombre que era ordenado por Dios, de acuerdo a 43 de Isaías, donde dice, aquí enviaré a mi mensajero, una voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Juan era el único hombre autorizado, llamado por Dios, ¿para qué? Para preparar el camino, para presentar al Rey de Reyes y Señor de Señores al mundo, hermano. Era el único hombre con la autoridad de hacer bajar a las aguas bautismales a vuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Entonces, Jesucristo con ese acto de fe, con ese acto de obediencia, con esa enseñanza, nos vino a mostrar lo que es respetar la autoridad para ser bendecidos. O sea, Dios no está peleado, vuelvo al punto, de que Dios no está peleado con la bendición, pero si nosotros queremos caminar bajo la bendición de Dios, nos está enseñando Jesucristo lo que es respetar la autoridad. Ahora, cuando yo me pongo a leer la vida de Juan el Bautista, era uno o el peor predicador de la historia, hermano. Era un hombre que señalaba el pecado. Si yo señalo el pecado hoy en día, nunca más me van a abrir las puertas para predicar. Juan el Bautista en cierta ocasión le criticó a Herodes y le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano Felipe, a Herodías, no te es lícito. Y por causa de ello, lo encerraron en la cárcel, en la prisión. Ahora, el mensaje de él decía, ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto está amenazando con el mensaje, está mandando al infierno casi. Ya todo árbol, dice, será cortado. Ya el hacha está a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego, donde arderá. Entonces era un hombre muy crucial, muy controversial. Cuando nosotros vemos la figura, la vida de Juan el Bautista, y un hombre que dudó cuando estuvo en la prisión, mandó preguntarle a los discípulos de Jesús, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o esperarían a otro. ¿Por qué? Porque la opresión lo hizo dudar. La opresión no lo dejó recapacitar. Si él mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él lo conocía, eran primos lejanos, ¿por qué dudó? Pero Jesucristo, la Biblia quería enseñarnos la base de lo que, cuando está mencionando a Juan el Bautista, quiere mostrarnos
lo que es respetar la autoridad del hombre que ha sido enviado, aunque sea un hombre mal predicador, aunque sea un hombre mal vestido, aunque no sea el hombre idóneo que nosotros esperamos. Lo que nos está mostrando la Escritura es que respetemos al hombre que Dios llamó al frente a predicar la palabra, hermano. A su nombre. Porque si no, hermano, pagamos las consecuencias, hermano. No hay una cosa más terrible que nosotros no respetemos las autoridades, tanto físicas. El apóstol Pablo hablaba que respetemos la autoridad porque han sido puestas por Dios, tanto físicas como espirituales, hermano. Porque tiene sus consecuencias el no respetarlas. Ahora, me ha tocado ver, yo no sé si les he platicado, pero me ha tocado ver, o a mí en cierta ocasión me pasó algo que no sabía hasta que Dios nos muestra. Llegué a cierto lugar y cuando llegué a ese lugar donde iba a predicar, el pastor venía completamente de verde. No sé si les platiqué eso. Venía de verde y corbata verde, pantalón verde y camisa verde. Y yo dije, ay Dios mío, si lo ve un burro se lo va a comer. Fue un pensamiento nada más. Lo pensé, no lo dije, pero lo pensé. Y cuando él me entrega la parte para predicar, dice, bueno, hasta aquí nuestra parte, sin más triángulos, dijo, sin más triángulos, vamos a darle la parte al evangelista Castañeda. Y yo dije dentro de mí, no se dice triángulo, se oye casi igual, se dice preámbulo, sin más pérdida de tiempo es lo que quiere decir eso. Sin más preámbulos, pero él dijo sin más triángulos. Él quiso hablar con caché, con clase. Y me presenta, sin más triángulos, el evangelista Castañeda. Y vuelvo yo a reírme interiormente. Cuando agarro el mensaje, hermano, el micrófono, se me cuatrapearon las velocidades, se me nubló el pensamiento, comencé a hablar barbaridades. Dije que Moisés, cuando se subió al arca, soltó una paloma después de 150 días, ¿no? Y recuerdo todavía que estaba una anciana atrás, dice, ¡Noé! Y yo todavía dije, Moisés. Increíblemente, hermano, dije que Daniel, cuando se enojó con los filisteos, se llevó arrastrando las puertas de la ciudad, hermano. Y la gente se estaba riendo pensando que yo estaba bromeando, y yo estaba seguro de lo que estaba hablando. En un tiempo no hablé más de 5 minutos, porque si no estaría mintiendo. No hablé más de 5 minutos, se me cerró la garganta. Y lo que yo traía para predicar se me nubló, se me cerró el conocimiento, y hasta me dieron ganas de vomitar. Y dije, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y el pastor que yo me había burlado de él interiormente, le digo, hermano, venga para acá, algo me está pasando. Y normalmente siempre los pastores tienen un mensaje para predicar. Eso lo hace cuando falta el predicador que ahí va a venir, o siempre tienen un mensaje oculto, listo para predicarlo. Y no se preocupe. Y él siguió predicando y bajó la gloria de Dios con él, hermano. Se sintió el poder de Dios. Y una atmósfera, hermano, la gente llorando, la gente recibiendo, la gente saltando. ¿Y sabe lo que yo hice, hermano? Cuando le entregué el micrófono, me hinqué allí en una esquina y comencé a llorar y le dije, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué me está pasando esto? Me siento el ser más ruin y miserable que puede existir sobre esa tierra. Me confundí con los nombres, Señor, se me trabó la lengua. ¿Qué pasó? Y ¿sabe lo que el Señor me dijo? Es que tú te burlaste de la autoridad del hombre que yo puse a predicar. El hombre que ha sido llamado para predicar y para que esté al frente de la iglesia. Tú te burlaste 2 veces, y sí me había burlado 2 veces. Me burlé de la vestimenta que traía verde completamente, como la que trae el ejército en México, verde, verde. Y me burlé de la manera de hablar de él. Y eso Dios no lo pasó por alto. O sea, que nosotros muchas veces perdemos las bendiciones que Dios tiene sobre nosotros cuando nosotros no sabemos respetar, no sabemos recibir la autoridad. ¿Qué hubiera pensado vuestro Señor Jesucristo
que vino del cielo, porque él vino del cielo y someterse a la autoridad de un hombre que no era buen predicador, un hombre que no tenía léxico, un hombre que golpeaba, un hombre que amenazaba con el mensaje como Juan el Bautista, un hombre que no se sabía vestir, porque dice la Biblia que se vestía con un cuero de camello. Y el cuero de camello, cuando se mete al agua varias veces, se pudre. El cuero no puede estar mucho en el agua. En otras palabras, Juan el Bautista andaba oliendo a huevo podrido. Usted se puede imaginar, pero Jesucristo quería mostrarnos a la humanidad que aunque era el Rey de Reyes, el Hijo de Dios viviente, hermano, nos trajo esta enseñanza para que nosotros reconozcamos al hombre de Dios, al hombre que Dios ha llamado. Tal vez es un campesino, tal vez es alguien principiante, tal vez es algo que no llega a sus expectativas, pero a Dios eso no le importa. Dios lo que le importa es el llamado y el escogimiento que Dios le hizo a ese hombre para que estuviera al frente, hermano, de la iglesia. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros muchas veces perdemos las bendiciones cuando no respetamos al hombre o a la mujer de Dios que Dios ha puesto al frente, hermano. Mire, y en lo material es lo mismo. Estuvimos en Norte Carolina, de hecho yo viví en Norte Carolina y me congregaba allá con el pastor Palacios allá por el 1992, 93. Por ese año nació Jonathan Palacios, el sobrino del pastor. A ese hombre hace unos meses atrás lo mató un policía de 3 disparos en el lado izquierdo de su rostro. ¿Qué fue lo que pasó? Ese hombre estaba calentando era como tiempo de Christmas. Él estaba calentando su troca y atrás de él se para un sheriff. Eso sucedió en Nashville, Carolina del Norte. Es un caso real. El joven que corría en las iglesias, el hijo de la hermana Francisca. Muy guapo el niño, muy querido, pero ahora tenía 27 años. Estamos hablando del 92 para acá, que nació él. Llega la policía y se para detrás de él. Y le dice, muchacho, estamos investigando un robo. Alguien dijo que se metió a una casa, no sabemos cuál. Estamos investigando. Bájate de tu camioneta y ponte las manos en la nuca y camina hacia atrás donde yo estoy. Y este hombre por la ventanilla dice, Señor, yo vivo aquí en esta casa y tengo que irme a trabajar. Y dice, muchacho, solamente obedece la autoridad. Bájate de tu camioneta, pon las manos en la nuca y camina hacia donde yo solamente quiero checarte. ¿Quién eres tú? Y Jonathan vuelve a decir, Señor, se me está haciendo tarde para irme al trabajo. Tengo que checar, ponchar tarjeta, tengo que irme. Dice, muchacho, obedece la autoridad solamente. Y no obedeció. Este hombre bajó la cabeza. El policía, el sheriff era un sargento, pensó que Jonathan iba a agarrar algo porque se agacha. Y cuando levanta la cabeza, el policía le da 3 disparos con una manera certera, hermano. Y Jonathan quedó muerto instantáneamente, ahí recargado en la puerta, hermano. Ese fue un dolor muy grande para la hermana Francisca Palacio, muy amiga de nosotros, hermana del pastor. Demandaron al departamento de policía. En la última corte que estuvieron, el sheriff pues tenía la cámara donde le llamó 3 veces. Dijo, muchacho, haz lo que se te está pidiendo. Obedece la autoridad, muchacho. Obedécela. Y este hombre no salió la cámara, el video, y fue el caso dismiss. Perdió el caso de la hermana Francisca. El juez le dijo, señora, en este país la autoridad se respeta y el que no respeta la autoridad sufrirá las consecuencias. Y me dice el pastor Palacios, amigo mío de muchos años, que los sábados, todos los sábados en la mañana le lleva flores a la tumba Jonathan Palacios, donde está enterrado, hermano. ¿Sabe por qué? Por no respetar la autoridad, por no respetar a la autoridad que nosotros vemos
y en lo espiritual es lo mismo, hermano. Ahora, hay tres mantos prohibidos que no podemos tocar como iglesia, hermano. Al pastor Dios lo llamó, al predicador Dios lo llamó. Entonces Dios tiene un llamado especial para los pastores. Ni el rey Usías. Estaba leyendo esta mañana la Biblia en la mañana cuando me levanté, porque estuvimos en Elgin. Me desperté a 5:30, 6, y encontré en el capítulo 6 de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Dice que en el año que murió el rey Usías, dijo el profeta, vi yo al Señor sentado en su trono y las faldas, dice, cubrían el templo. Él estaba mirando la gloria de Dios, el profeta Isaías. Ahora, ¿por qué después de que murió el rey Usías? Cuando nos vamos al contexto, el rey Usías era un rey orgulloso, un rey soberbio. Y dice que cuando dice la Biblia, cuando el rey Usías se hizo grande, se enalteció su corazón. Y entrando al templo donde estaban los sacerdotes, cosa que él, siendo rey, por supuesto, el rey significa la autoridad, el poder, las riquezas, pero eso es basura para Dios. Dios tiene a sus hombres ungidos, llamados, que los escoge para que le sirvan en el ministerio. Dice la Biblia que el rey, por su soberbia y su orgullo, fue y ofreció holocausto, que solamente eran los sacerdotes. El rey lo ofreció. Y dice que la lepra se le pegó en la frente al rey Usías, y los sacerdotes exclamaron, saquen al rey Usías, porque si no Dios lo va a matar en el mismo templo. Y lo sacaron apresuradamente. Y dice que murió leproso, o fue leproso hasta el día de su muerte. Y cuando muere es cuando Dios se manifiesta y se ve la gloria de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque el sacerdocio, el hombre que Dios ha llamado, es un trabajo santo, honroso, que Dios solamente se lo da a los hombres que Él llama y escoge para que le sirvan de todo corazón, hermano. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria, hermano. No cualquiera lo puede hacer. Ahora, ¿por qué se detienen vuestras finanzas? ¿Por qué no nomás nosotros podemos quedarnos con la salvación? No, Dios está propenso a bendecirnos, que es lo segundo, las bendiciones. Ahora, he visto, hermano, que cuando se pisa un manto financiero, ¿qué es un manto financiero? Cuando nosotros criticamos la ofrenda. Mire, en México es muy difícil hablar de eso. Yo estuve 5 años pastoreando en México. Es muy difícil. La ofrenda, los diezmos es muy criticado. Y en Estados Unidos el 90% de las iglesias no hablan de eso porque quieren evitarse ser críticas, ser señalados, que les gusta el dinero. Pero si nos vamos al otro extremo, hay gente que cuando se habla de esto dice, hermano, vamos a traer la ofrenda del Señor, vamos a traer lo que a Dios le pertenece. Hay gente que no le gusta eso y critica, señala, y eso estamos pisando un manto financiero, hermano. Le digo esto, la Biblia dice que Dios le da pan al que come. Eso quiere decir que cuando nosotros le damos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios nos sigue dando más bendición a nosotros. Pero cuando nosotros criticamos, estamos cayendo ¿en qué? En ruina, en desgracia financiera. Dios conoce tu situación, sabe por lo que tú estás pasando, y si no puedes dar por X motivo, porque te llegó la renta, estás enfermo, qué sé yo, Dios conoce tu situación. Y si por ese día no pudiste dar, Dios conoce el error o la desgracia o por donde nos viene la ruina. Es cuando nosotros no damos y criticamos la ofrenda, criticamos lo que le damos al Señor, y eso hace que nosotros pisemos un manto financiero. Y cuando pasan los días, mire, yo he estado, no les he dicho que estoy predicando en todo el país, y a mí estuve predicando en Los Ángeles, California, y un hombre se levantó. Estaba hablando acerca de lo que es honrar a Dios, la honra hacia Dios. Tenía varios puntos para hablar acerca de la honra de vuestro tiempo, vuestras finanzas, vuestra fe. Estaba hablando varios puntos de la honra hacia Dios, y un hombre se levantó.
Y al final le dije al pastor, porque soy mal predicador, pastor, ¿por qué se levantó el hombre aquel y dijo, oh, es que cuando usted habló de honrar a Dios con vuestros bienes, él no cree en darle a Dios. Él dice, pero si usted supiera, hermano, cómo vive, el hermano vive muy mal. Dice, parece que le cae una enfermedad, le cae otra, la casa se le está cayendo, dice, pero él no cree en darle a Dios. Él dice que es salvo y él no cree, las iglesias no deben de hablar de eso, ni de pedir diezmo, ni ofrendas, ni nada de eso, porque él cree que eso no está, que eso se quedó lejos en el Antiguo Testamento. Él saca sus propios pensamientos, pero me dijo el pastor, pero si usted supiera, es una ruina, una desgracia como él vive. Yo he hablado, he orado por él, lo he aconsejado, y él mismo dice, pero lo que siento que él pisó un manto financiero. Entonces, Dios, vuelvo al punto, Dios si usted por X razón no pudo hoy, pero no critica, usted cree en eso, dice, no, yo en el primer momento yo soy fiel con Dios, yo sé lo que es darle a Dios, Dios nos bendice en abundancia, Dios no tiene problema, el problema es cuando no damos y teniendo lo criticamos, hermano. Usted no sabe lo que es caer en ruina, desgracia financiera. ¿Por qué? Porque pisamos ese manto financiero. Y uno dice, pero ¿por qué el dinero no me rinde, hermano? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? O sea, no, Dios no puede ser burlado. Dios nos ama en abundancia, nos quiere, nos desea, pero nosotros no podemos pisar tres mantos, yo los enumeré, tres mantos prohibidos que no podemos pisar. El manto financiero, que es uno. El segundo es un manto ministerial. Nunca critiquemos a la hermana, al hermano que predica, aunque no nos guste el mensaje. Yo he estado en iglesias, hermano, como predicador, y no me ha gustado el mensaje, pero yo conozco estos principios, que no puedo criticar. Eso es lo que Dios le dio, lo voy a recibir, voy a seguir mi camino, pero no voy a criticarlo, porque cuando lo critico, le estoy diciendo a Señor, no llames a ninguno de mis hijos al ministerio para que no cante en la iglesia, para que no dirija la alabanza, para que no predique, para que no sea un pastor, para que no sea un evangelista. No llames a mis hijos. Es mejor que mis hijos se queden en la casa o que vivan su vida, pero que no. Nunca critiques el ministerio de una persona, nunca señales aún la predicación, no toques ese manto ministerial. ¿Por qué? Porque será un ministerio o solamente tú vendrás a la casa y dices, pero ¿por qué mis hijos no quieren venir? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? Yo veo a los hijos de fulano, a los hijos de mengano, a los hijos, pero ellos sí vienen. ¿Por qué? Nunca, queridos hermanos, señores, nunca pisemos un manto ministerial, nunca, hermano, nunca, porque, queridos hermanos, eso es tan sutil, tan letal, pisar un manto ministerial, hermano. Mire, a mí me han preguntado si yo desciendo de hijos de pastores. Mi papá y mi mamá nunca fue pastor. Mi madre en la iglesia bautista hace muchos años, cuando yo recuerdo que nos llevaba de niños, éramos 6 hermanos y 3 hermanas, 9 en familia, mi papá y mi mamá. Mi papá nunca predicó nada, nunca. Yo recuerdo todavía que el pastor bautista le dijo, hermano José Castañeda, así ya se llama mi padre, nos puede predicar de aquí un mes, en 4 semanas. Lo puse en el calendario para que nos dé un testimonio, una prédica. Y yo todas las tardes veía a mi papá leyendo y leyendo. Pasaba y estaba leyendo. Nunca había predicado. Recuerdo que cuando le tocó predicar, yo me senté en primera fila a ver a mi padre, que yo quería que mi padre fuera un predicador. No, habló 5 minutos, hermano, y le empezó a temblar todavía recuerdo como si fue hoy, le empezó a temblar el micrófono y se le empezó a quebrar la voz y empezó a llorar mi padre. Y el pastor con mucha sabiduría se le acerca y lo abraza. Hermano José, no se preocupe, así nos pasa a todos. Cuando es la primera predicación, así nos pasa a todos. Yo estaba en la primera fila viendo a mi padre. Y el pastor lo abrazó y a mi papá con mucha pena se fue a sentar 5 minutos. Nunca más predicó en su vida. Nunca. Y mi madre nunca predicó tampoco. Pero ¿por qué Dios llamó a 2 pastores y un evangelista? Y mis hermanos son maestros.
Hugo, maestro de la palabra. Mi hermano una tremenda predicadora y mi otra hermana igual maestra de la palabra y otro baterista. Todos están en el ministerio. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, mi madre era la que servía en la iglesia. ¿En qué? Una vez fue y quitó la cartulina, todavía lo recuerdo, y la dobló en varias partes. En la cartulina se pegaba los apellidos de las familias. Dice, sábado fulano le queda a la familia García. El siguiente sábado 19 a la familia a la García. El otro Fermín. O sea, le fue anotando a todas las familias el pastor, de modo que las 52 semanas estaban listas allí. Y mi mamá fue y arrancó la cartulina y la dobló y se la puso aquí en el hombro. Y me dijo, Pastor Rafael, así se llamaba el pastor, no quiero que ponga a nadie, no me roben la bendición, yo quiero limpiar todos los sábados, dice, la casa del Señor, y no me dé jabón, no me dé, se usaba algo que era un líquido que le llamaban maestro limpio, todavía recuerdo, un pelón que salía en la foto. No me dé nada, yo voy a poner todo. Ella traía sus trapeadores y traía a todos sus hijos, hermano. Y nos ponía a nosotros a trabajar. Mamá, ¿y por qué no dejas que pongan a otras familias? Decíamos nosotros. Le dice, porque no quiero que me roben la bendición. Hermano, y nosotros, era piso como aquí, como de mármol. Limpiábamos todos los sábados, hermano. Todo el año. Y Dios mira eso. Nunca en la casa, porque el pastor tenía 65 años, todavía recuerdo, y un día me estaba durmiendo en la banca. Y le digo, mamá, ¿por qué no cambiamos de pastor? Me estaba durmiendo yo en la banca, le digo. Y mi mamá, todavía me acuerdo que se acercó donde está y me agarra del hombro y dice, Manuelito, aquí en esta casa no quiero maldición. Que sea la última vez que tú estás hablando de mi pastor. Así me dijo, hermano. Entonces Dios nos llamó, es una familia, hermano, bendecida. Mi padre pasó los 90 años, no los 90, 83. Mi madre tiene 84 y mi papá tiene 83. Y caminan, van todavía a las tortillas, ellos andan caminando, ¿no? Nunca les falta dinero, nunca les falta comida. Sus hijos, hermano, están bendecidos. O sea, ¿de dónde salió eso? Porque ellos nunca se atrevieron a pisar un manto ministerial. Nunca, hermano. Todavía recuerdo que cuando mi mamá, el culto era como a las 11 de la mañana, 12, el culto dominical en la mañana. Mi mamá se levantaba temprano, 7 de la mañana, estaba cocinando, nos daba de almorzar a nosotros, hermano, y en un topper le pone con su tapa, dice, esas albóndigas, y al pastor siempre le dejaba la pierna de pollo, que yo siempre, mamá, ¿me puedo comer la pierna? No, esa es para el pastor, decía. Entonces, sus albóndigas, y me tocaba a mí, yo creo que por eso Dios me llamó, porque Manuel, tráete el topper y tú se lo das, le dices que... Entonces, Pastor Rafael, mi mamá le mandó estas albóndigas. La hermana Lorenza es un guisa bien sabroso su mamá, hermano. Y comía, hermano. Todos los domingos mi madre le llevaba comida, hermano. ¿Y cómo es posible? Hay gente de su edad que no puede caminar. Mi mamá todavía va caminando. ¿Por qué? Porque nos enseñó el respeto al pastor. Nos enseñó la honra hacia el pastor. Si nosotros no honramos a vuestro pastor Sámano, si nosotros no honramos a nuestra hermana que está siempre al pendiente de la obra del Señor y el amor que se tiene a la obra, hermano, no vamos a recibir. ¿Sabe por qué Jesse no recibió lo que tenía la doble porción de Eliseo? Eliseo recibió la doble porción de Elías, entonces a Jesse le tocaba lo demás, pero él no supo honrarlo. Por eso Eliseo cuando murió, aunque le faltaba un milagro, cuando dice la Biblia que cayó el cuerpo de un soldado muerto sobre la tumba de Eliseo, y cuando tocó los huesos, la unción de Eliseo, hermano, lo revivió. El milagro 16, Elías había hecho 8 milagros visibles, potentes, grandes, pero este hombre le faltaba uno, había hecho 15, cuéntelo si hay 15, y este hombre murió, y uno dice, ya no hizo nada. No, ya ha muerto. Porque Dios no se queda con nada. Cuando usted honra el ministerio, cuando usted se para frente y dice, yo voy a cuidar, yo voy a honrar, yo voy a bendecir, yo voy a dar lo que tengo que dar, hermano. Dios nunca se olvida de eso, hermano. La honra hacia los hombres de Dios que se paran firmes. ¿Quiere usted bendición? Honre a los hombres. Párese firme. No los desprecie. No hable mal de ellos. Cuando puede extender la mano
Extienda la mano, hermano. Dios nunca se va a quedar pobre por bendecirlo cuando usted extiende la mano para el ministerio y para el hombre de Dios que Dios ha llamado al frente. A su nombre. Ahora, el último, hay gente que está enferma. Me he topado con gente que le dice, hermano, pase. Cuando hay un evangelista, pase, hermano. Dios puede sanar. Le dice, hermano, ya he pasado con 3 evangelistas y no me sana. No creo que Dios me vaya a sanar. Está tocando un manto de sanidad. Y cuando usted dice, no creo que Dios me vaya a sanar, se está haciendo efectivo eso. Dios no lo va a sanar porque está dudando del poder de Dios. Yo por muchos años me dolía una pierna, hermano. Hay veces que se me entubía. Y yo pasaba por el evangelista, no, al otro día me dolía igual la pierna, me dolía y me dolía. Y pasaba, venía otro evangelista a la iglesia y pasaba de nuevo yo, hermano. Nunca me desanimé. Un día volví a pasar y pasaron meses y meses y ya ni me acordaba. Y yo, pero ya no me duele la pierna, porque cuando Dios nos sana no nos damos cuenta porque ya no nos duele nada. Dios quiere que nunca pisemos un manto de sanidad. Si usted se siente enfermo, pase, aunque el evangelista no sea conocido, pase. Pero nunca dude del poder de Dios. ¿Por qué? Porque eso aún está en la Biblia, que eso es abominación cuando dudamos que Dios no puede hacer algo a nuestro favor, hermano. A su nombre. Ahora, cuando la Biblia dice, para ir cerrando, que después de que fue bautizado sucedieron 3 cosas. Después de que fue levantado, dice que los cielos fueron abiertos. Cuando usted camina en obediencia y respeta al hombre de autoridad, los cielos van a abrirse. Cielos abiertos en el ámbito espiritual significa toda la bendición de Dios. Porque también hay una escritura donde dice que cielos de bronce o cielos cerrados significa que están las bendiciones sobre ti, sobre tu casa bloqueadas. Preocupémonos por eso. Que cuando alguien nos diga tienes cielos abiertos sobre tu cabeza, eso es que está cerrado el cielo sobre tu cabeza. Pero la Biblia dice que cuando fue bautizado, los cielos fueron abiertos. Simboliza toda la bendición de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Lo segundo, dice que el Espíritu de Dios en forma de paloma se posó sobre el hombro de vuestro Señor Jesucristo. Eso significa presencia de Dios. Cuando tú caminas bajo la obediencia, caminas bajo la bendición de Dios en obediencia, que respetas y honras al hombre de autoridad, Dios te va a dar de su presencia. Vas a ir en el highway, me ha pasado a mí. Voy oyendo una música y de repente siento algo especial, me dan ganas de llorar. ¿Sabes qué es eso? Es presencia de Dios que te está acompañando. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo, porque obedeces, porque respetas al hombre de Dios que está al frente, hermano. Y lo tercero, dice la Biblia que se oyó una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Quiere decir que vamos a oír la voz de Dios, hermano. ¿Y cómo la oímos? A través del mensaje. Dios tiene sus maneras de hablarnos. Está el pastor predicando, el evangelista predicando, y tú de repente dices, pero parece que el hombre sabía de lo que estoy pasando. Parece que alguien le dijo que predicara este mensaje. ¿Por qué? Porque yo estoy pasando por ese momento. O eso es lo que está hablando, es lo que me está aconteciendo, es que Dios te está hablando a través del predicador. Y una de las cosas que tenemos que estar al pendiente de lo que se está hablando cuando se esté predicando la palabra, hermano, ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque Dios es tan directo o tan sutil que increíblemente te habla en un minuto lo que tú estás esperando en toda la predicación, o el momento, las respuestas que le estás pidiendo a tu vida. Me ha pasado algo así, hermano. Mire, una de las últimas veces que fui a migración, tenía la cita a las 9 de la mañana. Yo llegué desde las 8. Y fueron pasando, ahí no se permiten celulares, te dicen de un letrero que apagues tu celular, que ningún celular debe estar sonando. Yo apagué el mío, nomás lo puse en vibrar. Y pasó las 9, se hicieron 9:30, se hicieron las 10 y me llama mi mamá de México. Y
Y yo miré, dice Lorenza García, mamá Lorenza García, la tengo registrada. Y le dije, ¿qué quedará mi mamá? Pero ahorita no le puedo contestar porque es prohibido aquí dentro de las oficinas de inmigración. Y no le contesté. 10 minutos, 5 minutos más me vuelve a llamar mi mamá. Y vuelvo y digo, no le voy a contestar. 10 minutos más me vuelve a llamar mi mamá y le digo a mi esposa, yo creo que pasó algo. Porque son 3 veces que me llama. Y el supervisor de inmigración no me ha llamado. ¿Qué puedo hacer? Le dije, voy a entrar al baño rápidamente, tomo 1 minuto y me regreso. Y dice, ¿y si te llama? Le dije, no creo que en 1 minuto que me llama. Entonces me voy rápidamente y le hablo a mi mamá a México. Le digo, mamá, ¿qué pasó? Soy yo, veo 3 llamadas que tú me llamaste, ¿qué pasó? Dice, hijo, solamente te estaba llamando para saber qué te dijo migración. Y le digo, mamá, todavía no he salido, todavía no he pasado. Cuando pase, cuando salga de aquí yo te llamo, no me vuelvas a llamar, yo te llamo a ti. Y me salgo, cuando salgo de ahí, del baño, dice mi esposa, te mencionó 3 veces el oficial de migración. Dice, José Manuel Castañeda, porque es el nombre completo. José Manuel Castañeda, y dijo mi esposa, está en el baño ahorita. Y se metió. Cuando me dice mi esposa que se había metido, hermano, en la ventanilla donde estaba, le dije, en el vidrio le estaba, dice, yo soy José Manuel Castañeda, estaba en el baño. Dice, you will receive another letter with a new date, con la nueva fecha, dijo. Cuando yo me voy a la casa triste, afligido, porque no me pudo recibir, hermano, que me iba a mandar otra fecha, porque para él no estuve allí cuando él me llamó, hermano. Dios me hace sentir, así está mi pueblo. Cuando mi pueblo sale, cuando mi pueblo no pone atención, cuando mi pueblo no está en el templo, yo estoy para hablarle, estoy para ministrarle, estoy para aconsejarle. Y muchas veces la mente de ellos no está ahí, o está en el baño, o está en otras cosas. Dios me habló de esa manera. Entonces tenemos que estar atentos a la palabra del Señor, porque es ahí donde Dios nos habla, donde Dios nos bendice, donde Dios nos aconseja, donde Dios tiene todo en control. Pero si nosotros salimos de lo que Dios nos está ministrando, Dios es sabio, Dios sabe por lo que estamos pasando, pero Dios quiere que pongamos atención, nos vamos a perder la bendición de Dios, hermano, a su nombre. Ahora, todas estas cosas Dios las mostró, todas estas de mirar la bendición del cielo, de oír la voz de Dios, de oír la voz de Dios y la presencia del Señor. ¿Para qué? A nosotros que caminemos siempre bajo la bendición de ¿qué? De respetar al hombre de autoridad del momento, que en este caso es vuestro pastor y las personas que están aquí ayudándole, que están al frente en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies, hermano, a su nombre. Ahora bien, deme la bendición de orar por usted, hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos cubra. Hemos estado viendo mucha tristeza alrededor del país, lo que está pasando. Yo quiero que Dios quite